Debido a la mecánica clásica, nosotros estamos familiarizados con ecuaciones de conservación de distintas cantidades, entre ellas, por ejemplo, del momento lineal, de la energía o del momento angular. En el flujo de fluidos, una de las conservaciones, de las ecuaciones más importantes de conservación, es la conservación de la masa. ¿Listo? Para definirla, lo que nosotros vamos a hacer es tener acá un tanque de esta forma, de forma tal que tiene un boquete arriba de entrada del fluido y un boquete de salida, es decir, el fluido entra por acá arriba y sale por acá abajo. ¿Listo? Si ustedes se dan cuenta, acá yo he definido un volumen que vendría siendo como esta especie de rectángulo, donde en este rectángulo va a haber una masa que va a variar a lo largo del tiempo. ¿Listo? Y esa cantidad yo la he llamado m sub b. Ahora bien, si nosotros suministramos un flujo de entrada y a su vez un flujo de salida, la conservación de la masa lo que nos dice es que lo que entra menos lo que sale tiene que ser igual a la derivada temporal de la masa dentro de este volumen. ¿Listo? Es decir, pues básicamente la masa no se está desapareciendo de ningún lado. Ahora bien, ¿qué es este m punto? Este m punto significa el flujo de masa por unidad de tiempo. ¿Cuál masa? La masa del fluido que está fluyendo a lo largo de este volumen. ¿Listo? Entonces, este m punto sub in significa la masa o la cantidad de masa por unidad de tiempo que está entrando, y este m punto out significa la masa, la cantidad de masa por unidad de tiempo que está saliendo, y a su vez estas relaciones lo que va a dar lugar es que m punto in menos m punto out va a ser igual a la derivada temporal de la masa dentro de ese volumen respecto al tiempo. ¿Listo? Bien, ahora bien, ¿cómo nosotros vamos a relacionar esa masa? Esa masa que está entrando y esa masa que está saliendo sale de esta definición de densidad por el volumen. ¿Listo? Y si ustedes derivan respecto al tiempo, vamos a encontrar, voy a poner esto acá como esta forma para caracterizarlo como el volumen, m punto va a ser igual a la densidad por b punto. ¿Listo? En dado caso que ρ se mantenga, la densidad del fluido se mantenga constante, donde este b punto significa el flujo de volumen por unidad de tiempo. ¿Vale? Y lo más importante de este apartado es esta ecuación que nos dice que la diferencia de los flujos de masa por unidad de tiempo va a ser igual a la derivada temporal de la masa que está dentro del volumen que nosotros estamos considerando. A partir de un desarrollo matemático de los cálculos y de tener unas consideraciones físicas, nosotros podemos encontrar las siguientes expresiones para el flujo de masa, que aproximadamente a los niveles en los que estamos funciona muy bien, pues salvo algunos defectos numéricos, pero en términos concretos funciona muy bien. ¿Qué es lo que nosotros vamos a tener? Que el m, que el flujo de masa por unidad de tiempo, se puede aproximar a la densidad por el promedio de la velocidad. ¿Listo? Voy a poner acá simplemente como average, un subíndice average de la velocidad por el área de entrada o de salida. ¿Listo? Por la sección transversal del área por donde está saliendo o entrando en nuestro flujo. ¿Eso qué significa? Que si nosotros tenemos, por ejemplo, en un m neto, que vendría siendo por m in menos m out, si ustedes se dan cuenta es lo mismo, pues que la expresión de la conservación de energía va a ser igual a la sumatoria de todos los flujos de entrada. Es decir, ustedes pueden tener un volumen donde puede tener varias bocas donde está entrando o por donde está saliendo. ¿Listo? Entonces en este caso va a ser igual a la sumatoria de todas las boquetes, del flujo de masa de todos los boquetes de entrada, que viene dado por la densidad, por la velocidad promedio, por el área de cada una de estas de entrada. ¿Listo? Menos el flujo de masa saliente. Es decir, se tiene la misma expresión. La velocidad promedio por el área de salida. Y así, en grosso modo, esta definición del flujo de masa neto se puede reescribir
en función de esta expresión. Ahora bien, vamos a tener unas consideraciones, unos casos específicos, por ejemplo, cuando el flujo es constante. ¿Qué significa que el flujo sea constante? Básicamente que la masa interna dentro del volumen va a ser constante, por lo que la densidad, la derivada temporal de la masa dentro del volumen va a ser igual a cero. ¿Listo? Esto nos conduce a la expresión, esto nos conducirá a la expresión de densidad 1, volumen 1, área 1, igual a la densidad 2, V sub 2, área sub 2. Esto considerando un volumen que solo tiene un boquete y una salida. ¿Listo? Si ustedes tienen más entradas o salidas, pues tienen que poner a su vez más expresiones acá. Y a su vez, si estamos en un flujo incompresible, es decir, la densidad es igual, no varía, lo que nosotros vamos a llegar es a la denominada ecuación de continuidad. Y la ecuación de continuidad nos dice que B sub 1 por A sub 1, B es igual, así es, B sub 1 es igual a B sub 2 por A sub 2. Y esta es la que se denomina ecuación de continuidad. Es decir, la multiplicación entre la velocidad de entrada por el área de entrada va a ser igual a una constante que se va a mantener a lo largo de las salidas que nosotros estemos considerando. Tenemos un problema del flujo sobre una boquilla de una manguera que está conectada, pues, que fluye, por la cual circula mejor agua. Y pues a grosso modo el esquema de esta manguera va a ser el siguiente. Ustedes tienen que a la entrada de la boquilla tienen un diámetro de 3.6, pues estamos considerando tanto entradas como salidas circulares. El primer diámetro de la entrada va a ser 3.6 centímetros, el segundo diámetro va a ser de sub 1 sobre 4, que es aproximadamente 0.9 centímetros. ¿Listo? Y lo que nosotros tenemos es que la circulación del agua es tal que llena un tanque de 40 litros en 50 segundos. Las tres preguntas que vamos a tratar de responder es ¿cómo es el flujo de masa y cómo es el flujo de volumen? Esa es la primera. La número dos es cómo es la velocidad promedio en la salida de la boquilla. Esa es la que nosotros vamos a denominar B a sub B2. Y a su vez también vamos a calcular la velocidad promedio en la entrada de la boquilla. ¿Vale? Entonces lo que se necesita, lo que vamos a hacer, vamos a calcular A. ¿Listo? A va a estar dada por las siguientes expresiones. Nosotros tenemos que el flujo de volumen va a ser igual a la cantidad de volumen que sale por unidad de tiempo. ¿Sí? Si nosotros tenemos que este tanque de 40 litros se llena en 50 segundos, pues para encontrar el flujo de volumen lo único que vamos a calcular es 40 litros sobre 50 segundos. ¿Listo? Eso nos da aproximadamente 0,8 litros sobre segundo. Ese es el flujo de volumen. A su vez, el flujo de masa va a ser igual a la densidad del agua, que vendría siendo 1 kilogramo por litro. Eso multiplicado por el flujo de volumen, de acuerdo a las expresiones que nosotros calculamos, 0,8 litros sobre segundo. Con litros se va, 0,8 por 1 nos da 1. Y eso nos da finalmente que el flujo de masa va a estar dado por, acá es kilogramos, 0,8 kilogramos sobre segundo. Entonces, tanto el flujo de volumen como el flujo de masa tienen exactamente la misma magnitud debido a que la densidad es igual a 1. Sin embargo, si estuviéramos trabajando con otro fluido donde la densidad sea diferente a 1, pues no van a ser las mismas cantidades. ¿Listo? Ahora bien, para calcular el punto B, que es básicamente la velocidad promedio en la salida, nosotros vamos a hacer uso de la cantidad o de la expresión m barra, ¿me sirve? M punto va a ser igual m punto, que es el flujo de masa en la salida de esta boquilla,
va a ser igual a la densidad por el área, voy a simplemente ponerle A sub 2, y esto por la velocidad, que es la que vamos a calcular y que solamente le voy a poner B sub 2. ¿Listo? A sub 2 pues simplemente va a ser igual a pi d cuadrado d sub 2 sobre 4. ¿Listo? Y despejamos y así calculamos que B sub 2 va a estar dado por la cantidad m punto sobre, rho, acá ponemos el 4, pi d cuadrado sobre 2. ¿Listo? Donde d cuadrado, donde d sub 2, ya sabemos que es 0.9. ¿Listo? Esto finalmente nos va a dar, entonces reemplacemos 0,8 kilogramo segundo, esto nos da 4, el 4 pues es una magnitud, es un factor escalar, no nos interesa. Esta cantidad acá de la densidad, podemos poner 1000 kilogramos, sin pérdida de generalidad, metros cúbicos, esto con el fin de que ya trabajar metros, pi, y d sub 2 al cuadrado está dado por, d sub 2 es 0.9, sí, 0.9, por 10 a la menos 2 metros, y todo esto al cuadrado. Entonces este metro cuadrado se va con este metro, se va con un metro cúbico de acá, este kilogramo se va con este kilogramo, este metro sube y nos queda metros sobre segundo, y B sub 2, cuando ustedes calculan, da 12.6 metros sobre segundo. Finalmente, nosotros calculamos la B sub 1, que es la velocidad promedio en la entrada de la boquilla, mediante la ecuación de continuidad. ¿Listo? Eso nos dice que B sub 1 va a ser igual a A sub 2, B sub 2 sobre el área 1. ¿Listo? Y esa cantidad, ustedes pueden demostrar fácilmente que esto va a ser igual a B sub 2 sobre 16. ¿Listo? Lo pueden comprobar muy fácilmente. Y esto aproximadamente da 0,788 metros sobre segundo. Si ustedes multiplican B sub 1 por A sub 1, les va a dar exactamente la cantidad A sub 2 por B sub 2. Y así se resuelve a grosso modo este problema.